Muy buenos días. En este momento pues vamos a dar la clase del día viernes 20 de marzo. Como les había comentado en el chat, lo que vamos a hacer es adelantar el capítulo 8, aunque en la diapositiva aparece 8 y 9, pero realmente solo alcanzaríamos a cubrir algunas partes del capítulo 8, en especial porque este tema, ingeniería de finanzas, es un tema bastante espeso. Realmente el tema puede abordar toda una línea de, de trabajo profesional. Es decir, si usted está en la función de ventas, por ejemplo, o en la de administración, o si está en la función de operaciones inclusive, o en la de control o en la de procesos, se va a dar cuenta que la parte financiera le va a resultar muy interesante. Entonces, esta le va a traer a unos y no va a traer a otros. ¿Por qué? Porque tiene cosas más que todo en el sentido de el manejo de las finanzas. Así que hay unos que les gusta el área técnica y por eso en el taller ustedes definen un perfil. ¿Sí? No todos quieren ser vendedores, no todos quieren ser científicos, no todos tienen vocación de profesor, o no todos tienen la habilidad para organizar una empresa o armar un negocio. Entonces, este capítulo 8 pues, va a resultar en cierta medida un poquito, eh, digamos, complicado para algunos que no tengan la vocación de los números, por ejemplo. ¿Sí? Pero como son ingenieros, de hecho, o van a entrar al ámbito de ingeniería, pues la verdad les va a resultar muy interesante. Es un manejo de números igual que se puede hacer con cálculo diferencial o con cálculo integral o con la misma estadística. De hecho, la estadística ahí no es parecida a lo que vamos a mirar de ingeniería de finanzas, porque pues, la estadística maneja algo que se llama la probabilidad. Es una estimación. En cambio aquí lo que vamos a hacer es una proyección. La diferencia entre estimación y proyección es que la proyección usted sabe qué hacer. En cambio la estimación usted apenas va a decir, bueno, tal vez en un futuro pase esto, con un grado de confianza. ¿Sí? Ahí es donde se separan la probabilidad y la estadística. ¿Sí? Entonces aquí pues simplemente vamos a manejar algunos números. Este capítulo 8, como les había dicho en el chat, hace parte del proyecto final. Es de hecho la cuarta etapa del proyecto final. Sin embargo, no va a ser parte de la evaluación, así que no se preocupen del primer corte. De hecho, la evaluación de este capítulo, el capítulo 8, pues se va a ver en el proyecto final. Vamos a ver si ustedes realmente hicieron un buen análisis financiero, de qué manera ustedes van a conseguir la financiación, amortizar los préstamos, definir flujos de caja y todo lo que tiene que ver ya cuando ejecuten el proyecto. El capítulo 8 de hecho es una conclusión de lo que ya hicieron en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Por qué? Porque si recuerdan en el capítulo 3, cuando ustedes ya definieron la solución del problema, hicieron la taxonomía de Bloom, definieron los pasos de diseño del desarrollo del desarrollo, ya sea un elemento, una estructura, un proceso o un sistema, y ya pasaron por los filtros del test ético, pues ya ustedes en este caso dicen, ya tenemos el contrato, ya nos van a dar la plata, ahora viene lo bueno, ¿cómo voy a invertir esto? ¿Sí? En especial cuando no se tiene esa preparación, y vuelvo al caso ético, o sea, usted puede ver las materias, las carreras de finanzas, pues las asignaturas que corresponden a una carrera de finanzas o una línea de profundización en finanzas o en economía o en ingeniería administrativa, y aún así no saber cómo enfrentarse cuando usted recibe una bonificación o cuando usted recibe una beca inclusive, o cuando usted recibe un presupuesto. Entonces en ese caso,
es donde está la componente ética la que entra en juego ahí. Si usted hizo bien el test de daño, si usted hizo bien el test de profesionalismo, usted definió es bien el cronograma para la solución del problema, entonces no va a tener problema en saber dónde invertir esa plata. Es muy común escuchar el término elefante blanco. El elefante blanco es precisamente el caso en el cual no hubo adecuado manejo de recursos en el proyecto. Entonces le dan la plata a la persona no sabe qué hacer con él, no sabe qué hacer con ese dinero, porque no lo planeó bien, porque no hizo los filtros, porque no hizo todo el procedimiento, el proceso cognitivo a través de la taxonomía de Bloom. Por lo tanto no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace? Subcontrata, que es un término muy, o sea, es algo muy utilizado, de hecho, muy utilizado, porque cuando la gente normalmente recibe ese dinero, ¿quiénes la reciben? Los grandes inversores, los capitalistas, los que tienen el sueño, la idea ahí en la mente, pero no lo tienen concreto. Entonces, cuando reciben ese dinero, ahí es cuando dicen, pero ¿dónde me meto? Entonces llaman al ingeniero, llaman al arquitecto, ahí sí llaman a un equipo XYZ, los subcontratan y ya miran ellos qué hacer con esa plata. Los procesos de corrupción precisamente son derivados de esa falla, porque en ese sentido, pues cuando uno no sabe en qué invertirlo, pues uno lo que hace es buscar lo más barato, por ejemplo. Dice, bueno, esta empresa, esta compañía me hace ese mismo trabajo con menos plata, entonces yo le meto esa plata y yo me quedo con este pedazo. O la de siempre, yo licito con esta empresa que me gana, pero la empresa que me licita me va a dar un porcentaje de lo que trabaja. Entonces la empresa que licitó dice, bueno, tengo que apretarme un poco más, y ahí es cuando empiezan la reducción de costos, empieza las obras mal hechas, empiezan los aplazamientos porque no llegó la plata porque la plata ya se perdió, ¿cierto? Entonces no llegó esa plata, entonces hacen un rescate. Entonces eso, por ejemplo, en economía pues lo saben muy bien, ¿cierto? Saben las leyes, saben las normas. Entonces ustedes, ingenieros, también deberían saber las normas antes de embarcarse en uno de esos proyectos de gran envergadura. Así, la idea de este capítulo 8 es para adentrarlo a este mundo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente tirarlos al agua, a la superficie, de lo que realmente es todo este diseño, toda esta etapa de diseño económico, de saber cuándo es que van a invertir, cómo van a invertir, y pues la idea es que en su proyecto final ustedes miren que cuando ya tienen el programa listo del proyecto, ya tienen todo definido para saber qué es lo que van a hacer, es donde ustedes dicen, bueno, voy a meter X plata este mes, X plata el otro mes. De pronto cuando yo ya obtenga dividendos de lo que tenga, o obtengo un apoyo económico de alguna otra parte, o pido un préstamo, entonces tengo un flujo de capital con el que puedo pagar al científico, puedo pagar a X, Y, Z. Entonces básicamente todo esto se maneja a través de una herramienta que define el trabajo más antiguo del mundo. El trabajo más antiguo del mundo, como ustedes sabrán, es la usura. Desde el inicio de los tiempos, pues la gente que ve que no quiere expandir sus cultivos, porque fue justo en la revolución agrícola que empezó eso, cuando la gente vio que quería expandir sus recursos, pues no tenía como las herramientas para expandirlos, para controlar. Entonces empezó a darse cuenta que necesitaba operarios. Empezaron con los esclavos. Entonces, si con los esclavos es fácil porque los esclavos son gratis, ¿cierto? Entonces la primera idea de los gobiernos a la hora de definir mano de obra fue a través de la esclavitud. La esclavitud es algo tan antiguo como la usura. Pero luego se dieron cuenta que había que pagarles, había que alimentarlos. Se dieron cuenta que los bueyes también había que alimentarlos. Entonces se dieron cuenta que necesitaban recursos de alguna forma en la cual pudiera conmutar todos mis recursos físicos, alimentación, herramientas,
con otras que eran necesarias o con las cuales el agricultor podía prestar servicios. Es decir, si yo cultivo tomates, entonces yo puedo comerciar mis tomates y intercambiar mis tomates por herramientas, o puedo intercambiar mis tomates por más esclavos, ¿cierto? Ahí empezó el trueque. Con el trueque hubo pues siempre una situación estable. Pues eso fue hasta que empezaron a juntarse las civilizaciones, cuando una ciudad se encontró con otra, cuando eran ciudades-estado y una ciudad se encontró con otra, la otra ciudad pues tenía también sus medidas, sus cosas, entonces decía, bueno, mis tomates no son tan grandes como tus tomates, así que no te puedo dar una herramienta con tan pocos tomates, entonces te necesita más, y entonces empieza la inequidad. Debido a eso pues hubo conflictos, guerras, batallas. Es inherente en la humanidad eso, porque lógicamente una sociedad que culturalmente ha llevado su progreso a través de su cultura, pues no esperaría que tenga que volver desde cero o ser adaptado por otra cultura para seguir con sus cosas diarias, ¿no? Entonces pues hay civilizaciones que arrasaron otras civilizaciones o las adoptaron. Entonces es cuando llegan los griegos, los fenicios, los cartagineses y por último los romanos a definir que debe haber una especie de homogeneidad, ¿sí? Como la religión. Antes todos creían en algún ser diferente para la misma situación. Tenían un dios, diferentes nombres, pero era el dios del trueno, o el dios de los terremotos, o el dios de los mares, ¿sí? Solo fue cuando llegó las religiones grandes, el cristianismo, el islam, a decir no, solo hay uno, ¿cierto? Pues estamos hablando lógicamente de las religiones monoteístas. Entonces en ese caso a todos les dicen que todos deben hablar el mismo Dios idioma, ¿sí? Entonces todos deben ser el mismo Yahvé, o la misma deidad para todo, ¿sí? Desastres, sequías, todo era un solo elemento omnipotente. Pues hay otras religiones donde siguieron adaptando que hay dioses tan distintos como la personalidad de cada uno, que es el sintoísmo, el budaísmo, que no hay nadie ahí arriba, simplemente que cada uno en su ser mira a ver cómo se arregla las cosas, por eso funcionan tan bien. En cambio, pues en estas cosas, pues los imperios, pues por eso desafortunadamente pues el Imperio Romano adoptó el catolicismo, y de ahí pues infundió que todo debería ser homogéneo, ¿sí? Y ahí el judaísmo se valió para que la usura se valiera de un elemento importante, que es el dinero. El dinero ya estaba dado desde hace rato, ¿sí? Entonces, igual que con el trueque, el dinero ayudaba a que una persona tuviera una especie de unidad homogénea para intercambiar cosas, para cambiar productos y servicios. Entonces ahora mis tomates, ya no necesito dar 100 tomates al vecino, sino que yo vendo mis tomates a cierto precio. Entonces estabilizan los mercados, y ahí empiezan las cosas de los mercados. Entonces si se dan cuenta que por qué caen los mercados en este momento, pues es simple, ¿sí? Porque ya las personas, ya la competencia no existe, todos los mercados, todos los vendedores están diciendo no, yo tengo que cerrar, porque la gente no me está comprando, la gente se está encerrando, y por lo tanto el valor monetario ya no tiene sentido, porque no hay con quién negociar. Nadie está viajando, todas las fronteras cerradas, nadie está viajando, entonces las aerolíneas no tienen el dinero para intercambiar sus vuelos, su servicio por otras cosas, entonces no puede pagarle a los operarios, no puede hacer nada, ¿cierto? Sería como casi que volver al trueque, de hecho, ¿sí? Bueno, entonces yo pago, como hacen en algunos conciertos, la boleta la pago con un mercado. Si yo compro tomates, cebollas para unas familias, el mercado que yo doy es la boleta para el concierto.